Estimados estudiantes, bienvenidos a esta reunión de la asignatura de estadística. En esta oportunidad vamos a ver el tema Introducción a la estadística descriptiva. ¿Sí? Le puse parte uno porque en verdad lo voy a hacer en dos partes, parte uno y parte 2. La primera parte quiero tratar un poco desde un punto de vista reflexivo acerca del estudio de la estadística. Y la parte 2, los primeros conceptos que debemos conocer y entender para poder aprender lo que es estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, arrancamos con la parte uno. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? El propósito de esta reunión y de esta presentación es reflexionar sobre el estudio de la estadística y brindar información sobre los primeros conceptos a tratar en el estudio de la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, daré mi opinión personal, unas pequeñas palabras de reflexión y algunos temas que se deben de tocar fundamentalmente dentro de este campo de la estadística descriptiva. Para conseguir mi objetivo, necesito tratar el tema este de la reflexión que quiero hacer. Los contenidos bibliográficos, cómo enfocan los libros la estadística descriptiva, el estudio de la estadística, perdón, los estadios de la estadística descriptiva. Vamos a ver tres estadios de la estadística descriptiva, la estructura de cada estadio de la estadística descriptiva y una descripción de cada estadio de la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, veamos estos puntos como primera parte a modo de introducción, dirigido a aquellos jóvenes, personas que quieren aprender en sí la estadística, ¿no? En sí la estadística. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué me lleva a enfocar esta introducción de esta manera? En estos años de docencia universitaria, eh, en la asignatura de estadística, que es uno de los cursos que dicto ya muchos años, me he topado con alumnos que me han dicho, ¿no? En el argot de la amistad, la confianza, que nunca les ha gustado la estadística. Es más, nunca lo han entendido. Pero están en la clase porque la currícula les obliga. Ese es uno, ¿no? Dos, que se les hace difícil o que nunca lo han comprendido, lo han entendido. Es algo que como un terror este curso, ¿no? Y comentarios como esos, como también comentarios favorables de chicos que sí lo comprenden, sí les gusta, lo entienden. Entonces, así sea una minoría, como docentes, debemos tomar conciencia de ayudar a todos, ¿no es cierto? Esa es la razón de ser de un docente, ¿no? Ayudar a las personas, sobre todo a tus estudiantes, ¿no? Es un gran reto. Entonces, ¿qué les digo? Quizá me dirijo a ellos, ¿no? En primer lugar, darles la confianza de que en verdad no es difícil. Puede ser que hayas tenido una mala experiencia de que te lo hayan enseñado, te lo hayan enseñado un poco diferente, un poco no te lo han explicado bien, o han ido directo al tema, al asunto, y no lo hemos comprendido, ¿no? Cualquiera que fuese el caso. Yo quisiera hacer una introducción eh, en este curso de la estadística muy diferente, dándote una visión un poquito más amplio, qué es lo que es la estadística. No desde un punto de vista conceptual, ¿no? Sino un punto de vista gráfico por procesos, en la cual tú vas a decir, eh, ahora sí más o menos entiendo, ¿no? Ya. Y mi objetivo es indicarte en qué posición de la estadística estás parado, ¿no? Por dónde debes empezar. ¿De acuerdo? Entonces, ánimo. La estadística es un curso bastante noble que requiere un poquito de razonamiento, un poquito de habilidades matemáticas básicas y vas a ver que se te va a hacer bastante fácil. Yo diría y que todo joven tiene la capacidad de interpretar y
deducir las cosas. Así que la estadística, mi estimado, su razón de ser está en su interpretación. Porque si yo no interpreto y no saco información, entonces no es estadística, porque una de las funciones de la estadística es brindarte información para la toma de decisiones. Y para que tú tengas información, tienes que interpretar. Y para que tú interpretes, tienes que haber gestionado bien los datos, analizado bien los datos, caracterizado bien los datos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer, así que no hay ningún problema, ¿ya? Espero con estas palabritas tomar un poquito de reflexión que mi objetivo es contribuir a que lo puedas entender. Quiero empezar así, de esta manera. Este es el libro de Ronald Wills, ¿sí? Ronald Wills lleva como título Introducción a la estadística para los negocios. Si tú lo miras, son casi 1000 páginas, aproximadamente, ¿no? Y si tú miras los primeros puntos de este libro, punto número 1 dice, pues, un avance de la estadística para los negocios. Punto número 2, descripción gráfica de los datos. 3, descripción estadística de los datos. 4, recolección de datos y sus métodos, ¿no? 5, probabilidad. 6, distribuciones. 7, cada vez se hace más complejo la cosa. Cada vez se hace pruebas de hipótesis, análisis de las y yo puedo, si una persona, un jovencito que está ya cada vez avanzando en su formación, va a ver dos resultados, lo digiere bien, otros que como que no, necesitan un poquito. No todos aprendemos al mismo ritmo, todos tenemos nuestra fortaleza y nuestra debilidad, ¿no? Entonces, puedo comprender que si yo veo este libro y me empiezo, me zambullo, ¿qué estoy estudiando? ¿Descriptiva? ¿Inferencial? ¿Paramétrica? ¿No paramétrica? Entonces, si alguien no me lo explica, empiezo a entrar a un mundo extraterrestre, ¿no? Que no entiendo nada. Entonces, veamos otro libro. Este es el libro de Mario Triola, un libro que recomiendo también bastante para que puedan experimentar su aventura en estadística, en el estudio de la estadística, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos un poquito, nos esforzamos ahí. Voy a ver si esto se puede ampliar. Si se puede ampliar, chévere. Sí se puede ampliar. Ahí, siquiera un poquito, ¿ya? Introducción a la estadística. Pensamiento estadístico. Tipos de datos. Recolección de datos. Exploración de datos. Distribución, histogramas, gráficas. Descripción y en el capítulo 4, probabilidades. ¿Cuál fuera el caso? Mm, Agarres cualquier libro que tengas en casa, tiene sus propias formas de empezar la estadística. Ahí donde puede estar el punto, ¿no? Entonces, para ayudar a las personas que eh, quieran entender estadística. Mira, yo te lo voy a resumir de esta manera. La estadística es una sola ciencia, ¿de acuerdo? Es una sola, sino que le damos un enfoque para la ingeniería, un enfoque para la medicina, un enfoque para la investigación. Le damos diferentes enfoques y el ser humano, la persona le pone el nombre que quiera. Un nombre llamativo, estadística para la investigación, dice, por ejemplo, ¿no? Estadística para la biología molecular, ¿no? Entonces, puede ser que estos nombres nos hagan pensar de que son diferentes estadísticas. En realidad, no es así. Lo que pasa es que para cada enfoque, para cada dimensión, ponemos temas que interesa a ese sector. Ponemos temas que interesa a ese tipo de profesionales. ¿Sí? Pero la estadística es una sola que sacamos y armamos cursos, ponemos temas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero sí hay una cosa que es cierta, ¿no? Que para el estudio de la estadística se empieza por la estadística descriptiva. ¿Qué pasa? Que la estadística es conocido eh, porque se divide en dos grandes partes o en dos grandes áreas, ¿no es cierto? La estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿no? Estadística descriptiva, estadística inferencial. Por eso es que nuestro curso o nuestra reunión lleva en su carátula Introducción a la estadística descriptiva. Ocurre que para empezar a estudiar la estadística tienes que arrancar por ahí, por la descriptiva. Profe, y una pregunta, ¿y cómo es eso de la inferencial?
También es parte de la estadística, es un poquito más adelante, ¿no? Se conoce como los contenidos que se tratan en esa estadística, se conoce como estadística inferencial, porque sus contenidos cumplen una función diferente a los contenidos de la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? En la estadística inferencial, como su nombre dice, ¿no? Inferencial, infiere, inferimos, ¿no? Cuestionamos, hacemos pruebas, a ver si es verdad esta afirmación o esta negación, es verdad o falso. Entonces, para yo saber si es verdad o falso, entonces tengo que tener las herramientas estadísticas para hacer esas pruebas. Ese tipo de pruebas se conoce como la estadística inferencial. Lo que no vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer es la estadística descriptiva, ¿de acuerdo? La estadística descriptiva. Entonces, quisiera, ¿qué te digo? En esta parte, lo que estoy yo mencionando, algo así como que dibujarlo. Mira, yo voy acá tengo mi lapicito óptico, como siempre quiero un ratito activarlo, listo, y ya lo activé. Entonces te decía, ¿no? Lo primero que debemos, todo esto es la estadística. Voy a tratar de dibujar derecho. Todo este segmento es la estadística, ¿sí? Entonces, la primera parte, empiezo yo por acá, ¿sí? Punto de inicio, y hasta cierta parte avanzo mis conocimientos en la estadística. Esta primera parte lo conocemos como estadística descriptiva, ¿sí? Descriptiva. Y vamos a decirlo así de alguna manera, y terminamos con la estadística inferencial. Sí hay más cosas que se aprenden en estadística, pero lo común para poder tener ciertos conocimientos de estadística y de buen nivel, eh, terminamos con esta primera parte con la estadística inferencial, ¿sí? Inferencial, ¿sí? Entonces, aquí en la estadística descriptiva, en esta primera parte, se aprenden temas de qué cosa es un dato, qué cosa es una variable, qué cosa es una muestra, tipos de datos, tipos de variables, ¿no? Entonces tenemos recogida. Antes de esto, inclusive hay un tópico, hay un capítulo, ¿no? Que se llama instrumentos, instrumentos para la recogida de datos, ¿sí? Recogida de datos. Entonces ya estos instrumentos, nosotros necesitamos conocer los tipos de instrumentos para recoger datos de campo, vale decir, encuestas, entrevistas. Entonces, la estadística descriptiva no desarrolla este capítulo. Lo que se hace es lo menciona brevemente en algunos pequeños conceptos, características, una mención breve, ¿no? Pero sí lo menciona, casi todos los libros lo mencionan a la introducción en el capítulo 1 de la estadística descriptiva. Te dicen, ¿no? A través de las encuestas, correos electrónicos, la observación. Entonces, este es otro libro que podría buscar que se llama Instrumentos de la recogida para recoger datos. ¿No? Muy bien. Pero la estadística en sí empieza por la estadística descriptiva, que sí abarca algunos temas de los instrumentos de la recogida de datos. ¿Por qué? Porque la estadística su estudio arranca con datos. O sea, vale decir, haces una encuesta de 10 preguntas y esas encuestas se las mandas a 50 personas. Esas 50 personas te dan respuestas. Esas respuestas se convierten en datos, son datos para ti. ¿Qué pasa si no hago encuesta? No existe la estadística. Vale decir, mejor dicho, no puedo aplicar estadística. Si no tienes datos, no aplicas estadística. ¿Qué vas a aplicar? ¿Sobre qué? Sobre el aire. No se puede. Entonces necesitamos datos. Por eso a veces digo que los datos es la savia de la estadística. Sin datos no hacemos estadística. Ahora, existen fuentes, ¿no? Fuentes primarias, fuentes secundarias. Fuente primaria cuando tú mismo elaboras tus preguntas, tu proyecto, y tú mismo de primera mano a recoger tus datos a través de las encuestas. Esas son las fuentes primarias. ¿Ok? Hay otro también conocido como fuentes secundarias. Son datos que otras personas, otras instituciones lo han recogido y lo reservan en una base de datos y tú tienes acceso a esos datos.
fuente secundaria, ¿ve? Fuente primaria y fuente secundaria. Entonces yo puedo tener datos para empezar mi estudio de la estadística de dos fuentes, ¿no? Uno de fuente primaria, ¿no? Y otro de la fuente secundaria. Fuente primaria o de la fuente secundaria. Fuente primaria, yo mismo, mi equipo de trabajo, hizo el proyecto y se fue al campo y recogió datos de muchas formas, haciendo uso de algunos instrumentos, ¿no es cierto? De algunos instrumentos, como las encuestas por teléfono, las entrevistas, eh, las observaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, por ahí empieza el estudio de la estadística. Hasta ahí yo creo que no hay nada difícil. ¿No es cierto, mi estimado? Entonces, imagínate que estás con tu grupo de estudio de la universidad, del colegio, de la tesis, del posgrado, ¿no? O eres dirigente vecinal, no sé. Entonces, con tu equipo recoges, haces tu encuesta, esos datos, esas marcas que responden las personas en tus encuestas, las respuestas que te dan las personas para nosotros en el campo de la estadística se llaman datos. Todavía no hay información, sino datos. Y esos datos, tal como los recogemos, se llaman datos originales. En algunos libros le llaman matriz de datos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestros datos originales. ¿Ok? Entonces ahí arranca la estadística. Entonces, para yo ver qué tipo de datos es, entonces tengo que tener conceptos como qué es un dato, tipos de datos, qué es una variable, tipos de variables, cómo los organizo, cómo los represento, estos datos, ¿de acuerdo? Muy bien, pero hasta ahí imagino que no hay nada difícil. Entonces, la estadística, empezamos el estudio por la estadística descriptiva. Se llama descriptiva, ¿por qué? Porque vamos a describir, vamos a conocer estos datos que hemos recogido. Todavía no los vamos a cuestionar, no los vamos a inferir, no, todavía no. Si no, los vamos primero, a ver, más o menos te explico, ¿no? Tengo mis datos, ¿qué hago? Los organizo, mis datos. ¿Sí? Los organizo. ¿Cómo organizo mis datos? En la estadística existen algunas herramientas de cómo organizar los datos. Por ejemplo, hago uso de las tablas de distribución de frecuencias, ¿no? Tablas de distribución de frecuencias. Es un capítulo que viene posterior. Tabla de distribución de frecuencias. Ah, ya tengo mis datos, entonces los organizo haciendo uso de las tablas de distribución de frecuencias. Entonces, para que tú organices las tablas, perdón, para que tú organices, tienes que conocer cómo se construyen las tablas de distribución de frecuencias. Ok, ¿qué más puedes hacer con los datos? Ah, los puedo presentar. Ah, ok, es verdad, estos datos los puedes presentar. ¿A través de qué? En estadística tenemos herramientas que se conocen como gráficas. Gráficos. Ah, ok, entonces los gráficos los utilizamos para, ¿qué cosa? Presentar los datos de forma gráfica. Tenemos la gráfica de barras que has hecho en el cole, la gráfica de tortas, la gráfica de histogramas, las series de tiempo, una infinidad de gráficas. ¿No es cierto? Eso lo aprendemos en estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque hay una razón de ser. ¿Qué hago con estos datos? Los puedo presentar el resultado de mis datos, ¿no? Ante el directorio, ante mi profesor, ante el jurado, esa presentación de los datos a través de gráficas. ¿Qué es una variable, no? Eso también lo vamos a aprender en el capítulo de estadística descriptiva. ¿Te das cuenta? Entonces, arrancamos por la estadística descriptiva. Luego, como has visto en los libros que acabo de presentar, has visto, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, en este libro habla acerca de, por ejemplo, acá, en el de Mario Triola, ¿no? Habla acerca de probabilidad, mira, ¿ves? Probabilidad. Y acá viene distribución de probabilidad discreta, distribución. Entonces, ya esto ya no es estadística descriptiva, esto ya es estadística inferencial. Profe, por ejemplo, en el caso práctico de Mario Triola, capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, estos tres primeros es estadística descriptiva, primer proceso o primera etapa, ¿sí? Introducción, exploración, descripción, es la estadística descriptiva. La probabilidad no es parte de la estadística descriptiva. Entonces, más o menos como que podemos decir que en este libro, la estadística descriptiva se acabó en el capítulo 3. De ahí viene otra etapa de la estadística que se conoce como probabilidad. ¿Se da cuenta? La probabilidad.
que antesala a lo que viene a ser distribuciones, distribuciones y estimaciones. Entonces, después de probabilidad, podemos decir que viene del capítulo 5 hacia adelante la estadística inferencial, porque con esto de acá aprendemos a inferir. Nos vamos preparando poco a poco a aprender a inferir, a estimar, a hacer pruebas de hipótesis. ¿Te das cuenta? Entonces no hay una cosa que diga, no, hasta acá es descriptiva y hasta acá es inferencial. No, pero ya vamos deduciendo, ¿no? Según los contenidos. Por ejemplo, probabilidad, ¿no? La probabilidad es importante saber, conocer para hacer pruebas de hipótesis. Si tú no tienes los conceptos básicos de probabilidades, se te va a hacer un poco difícil aprender o aplicar la estadística inferencial. ¿Ya? Entonces, ahí nomás comento para no confundir más. Entonces, lo que quiero hacerlo es lo más sencillo posible. ¿Ya? Entonces, mi estimado, empezamos el estudio por la estadística descriptiva porque solamente vamos a gestionar los datos, los vamos a ordenar, los vamos a presentar, los vamos a medir. ¿Que los datos se pueden medir? Sí. Algunos autores le llamamos medición. Otros autores le llaman caracterización de los datos. ¿Qué cosa viene a ser la medición o la caracterización de los datos? O sea, vale decir, vamos a sacar la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, el cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil, etcétera. Todo eso viene a ser mediciones de los datos. Y luego acabamos con las gráficas, etcétera, ¿no? Una vez que termines esto, yo pondría como punto medio el capítulo de las probabilidades. El capítulo de las probabilidades. Vamos a ver el capítulo de las probabilidades. Y aquí, ¿ve? Le pondría yo la probabilidad. Por eso que tú en los sílabus de las universidades, inclusive en los mismos libros, ¿no? En los mismos libros hay siempre un capítulo de probabilidades. Por ejemplo, mira, en el libro de Ronald Willis, que es un libro muy referente, muy usado en universidades de referentes, ¿ven? Descripción gráfica, descripción, recolección de datos, ¿ven? Vienen distribuciones, ¿no es cierto? Y acá debemos de ver distribuciones de probabilidad discreta, ¿ves? Pero mira, ve, en el capítulo 5 ya ataca la probabilidad, ¿ves? La probabilidad, o sea, temas de probabilidad. Ya ese es otra parte, o sea, otra etapa de la estadística. Pero vamos a decirlo así, capítulo 2, 3 y 4, la estadística descriptiva. Capítulo 5 ya no es descriptiva, es otro, es la parte de las probabilidades de la estadística. Capítulo 6 y 7, la parte de las distribuciones de probabilidades. Capítulo 8, ¿no? Perdón, capítulo 9, 10, 11, ¿no? Pruebas de hipótesis, ¿no? Estadística inferencial. Entonces, como tú podrás ver, hay diferentes temas, diferentes capítulos que le podemos dar diferentes menciones, diferentes nombres. Pero para nuestro objetivo no nos haríamos problemas. Arrancamos el estudio por la estadística descriptiva, luego probabilidades y terminamos con la estadística inferencial. Espero, espero que hasta ahí un poquito, al menos teóricamente, le puedas dar esa confianza al estudio, para empezar tu estudio. Ya, voy a arrancar por la estadística descriptiva, donde voy a aprender a ordenar, graficar y medir los datos. Listo, así nomás. ¿De acuerdo? Luego aprenderé probabilidades para poder también entender la estadística inferencial. Bueno, ese es un poquito de la parte de la reflexiva. Como verás, no hay nada difícil del otro mundo si me lo explican así, porque si yo veo el libro así como está, en verdad que es un mundo y uno dice, wow, ¿y qué todo esto? ¿Cómo lo voy a aprender, no? Entonces hay que aprenderlo paso por paso, pastilla por pastilla, eh, ¿no? Tema por tema. Entonces arrancamos por la estadística descriptiva. Esa es la idea. Ahora, te lo resumo, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva tiene, yo le llamo así, tiene tres estadios importantes, tres estadios para aprender su estudio. Empezamos por la recogida de los datos, ¿sí? Empezamos por la recogida de los datos. Vale decir, empiezo por la recogida y termino con la interpretación. Ese es el objetivo, ¿sí? Recojo datos, presento los datos, caracterizo los datos. La recolección de datos, ¿no? Cuando hablamos de recolección de datos, vamos al campo, recogemos datos, ¿no es cierto? Recogemos. Ya te dije, ¿no? Con algunos instrumentos, encuestas, entrevistas, la observación, etcétera.
¿Qué hago con estos datos que están en los papeles, en las encuestas? ¿Qué hago con estos datos que están en mi correo electrónico? ¿Qué hago con estos datos que están en el Google Form donde las personas me han respondido? Estos datos, lo que hay que hacer, una de las cosas que hay que hacer acá es que tienes que organizarlos. Los organizas, ¿sí? Organizarlos. Organizar. Hay que organizar los datos. Una vez organizado, puedes presentar los datos. Los presentas los datos. ¿Te das cuenta? Presentas los datos. Muy bien. Una vez que los puedas presentar, también los puedes medir. Medir. O otros libros le llaman caracterizar. Caracterizar. ¿Qué cosa? Los datos. Estamos hablando de los datos, ¿ah? Estamos hablando de los datos. El actor principal aquí son los datos. ¿Puedo organizar los datos? Sí. ¿Cómo los hago? Hay una herramienta que se llaman tablas de distribuciones de frecuencias para una variable y para dos variables, ¿no? Entonces, ya. ¿Puedes presentar tus datos? Sí. Puedes presentar tus datos haciendo uso de las gráficas, ¿sí? A través del uso de las gráficas. ¿Te das cuenta? ¿Puedes medir tus datos? Sí. ¿A través de qué? ¿Te acuerdas de todas esas fórmulas? ¿No? De la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza y cuartil, intercuartil, rango, etcétera. Esa es una manera de caracterizar. Para eso recojo los datos. Entonces, ¿qué nos dice este camino? Recojo mis datos. Una vez que yo recoja mis datos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Los puedo presentar. Puedo presentar mis datos, ¿no es cierto? Puedo presentar mis datos. ¿Cómo puedes presentar tus datos? Ya te dije, ¿no? Puedes presentarlos a través de los gráficos. Puedes organizarlo a través de las tablas de distribución de frecuencias. Sigo avanzando. ¿Qué más puedo hacer con los datos? Puedes caracterizar los datos. Los puedes caracterizar. ¿Cómo los puedes caracterizar? Ya. Eh, Caracterización es una manera de decir. Otro término que usan los libros también es medición. Puedes medir los datos a través de la medida de tendencia central, ¿no? A través de las medidas de variación, a través de las medidas de posición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, medir, caracterizar los datos es saber la media, saber el promedio, pues saber la desviación estándar, saber la moda, saber la mediana, la varianza, el rango intercuartil, etcétera. Entonces, mira, en estos tres estadios has hecho mucho con los datos. Entonces, ya una vez trabajados los datos, ya puedes interpretar, mi estimado, ya puedes interpretar, ya puedes tener información, ¿no? Al tener información, el ser humano empieza a interpretar esa información. Una vez interpretado, ya nos puede llevar a una conclusión. Y después de haber concluido, estamos en condiciones de ¿qué cosa? Recomendar. ¿Ya? Entonces, esta es una forma como puedo darte confianza para tu estudio de la estadística, en este caso de estadística descriptiva. No nos hay que hacer mucho problema, no es nada difícil. Yo quisiera que en tu cabecita lleves esto. Cuando pongas en práctica la estadística descriptiva, solamente la descriptiva, te vas a dar cuenta que existen estos tres estadios. He recogido, he presentado, he caracterizado y gracias a estos tres estadios puedo yo interpretar, concluir y recomendar. ¿De acuerdo? Luego, cuando ya he interpretado, he concluido y he recomendado, sigo viendo mi libro y vas a ver que hay otros temas más por aprender. Pero ya no es la estadística descriptiva. Son otros capítulos, otra etapa de la estadística en sí. Por ejemplo, probabilidades. ¿Ya? Ese es otro capítulo. Pero no hay que meter probabilidades acá todavía. Todavía no, no lo metas. Por eso es que quizás te aclaro este tema, ¿no? Cada tema, cada fracción, cada avance de la estadística en sus propias dimensiones. Que en algún momento se fusiona todo, sí, lógico, todo se va a fusionar. Porque en la inferencial tengo que en algún momento sacar medias, tengo que sacar desviaciones estándar, tengo que sacar varianzas, ¿sí? Es como las matemáticas, ¿no? Para tener una buena multiplicación, una buena división, tengo que aprender la suma, la resta, ¿no?
Porque en algún momento de la multiplicación, en algún momento de la división, tengo que sumar o restar. Igualito, en algún momento de la estadística inferencial o de la estadística avanzada, en algún momento tengo que entender qué tipo de datos son, cómo está su distribución, cuál es su varianza, cuánto es su desviación estándar. ¿Ve? Traigo a colección temas de mis primeros estudios, mis primeros capítulos de la estadística. En algún momento se fusiona, se necesita todo. Entonces, con esta explicación, espero un poquito darte esa confianza de que la estadística descriptiva desarrolla estos tres estadios: recolección de datos, presentación de datos y caracterización de datos. Estos tres estadios te va a ayudar a ti a que puedas interpretar esos datos, y gracias a esa interpretación que te va a dar, que ya te está dando tu información, puedes ya tú qué cosa, concluir. Y una vez que tú concluyes, estás en condiciones de recomendar. Lógicamente que hay unos detalles, algunos puntos ahí por ajustar, pero te estoy hablando en forma general para que puedas familiarizarte con el estudio de la estadística. En primer lugar, la estadística descriptiva. ¿Ya? Si tuvieras alguna pregunta sobre esta parte, con mucha confianza, hazla en- a través de la red social y yo te lo voy a responder. En el estadio de la recolección de datos, ¿no? Repasamos las fuentes de datos, datos recolectados, y podemos aplicar algunos casos de estudio, algunos ejercicios. A fuente de datos le llamamos de dónde estoy trayendo los datos y qué instrumento estoy utilizando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La fuente de datos pueden ser los estudios observacionales. Yo puedo observar. A través de la observación voy recogiendo datos. A través de los experimentos, los resultados que estos nos dan, voy recogiendo datos. Las encuestas, los sondeos, a través de Internet, revistas, publicaciones, etcétera, voy teniendo datos. Sin olvidar que en la obtención de datos hay de dos tipos, ¿no? Fuentes primarias, que yo mismo con mi equipo de trabajo hemos hecho este trabajo de recoger los datos, o hemos acudido al Internet, o hemos acudido a revistas, publicaciones, base de datos, etcétera, que vendrían a ser fuentes secundarias. Entonces, ¿te das cuenta que todos los libros hablan de las fuentes de los datos? ¿Por qué nos hablan de la fuente de datos? Porque necesitamos tener datos para hacer estadística. Porque si no tenemos datos, no podemos arrancar con la estadística. No se puede, no se puede. Pues, tienes que tener datos, ¿de acuerdo? De alguna manera. Ahí nace la potencia, la fuerza, la funcionalidad, la razón de ser de la estadística, con el ingreso de los datos al campo estadístico, ¿ya? Ahora, hoy en día, pues, se utilizan los software, ¿no es cierto? Se utilizan diferentes software que trabaja con los datos Excel, GStudent, RStudio, SPS, etcétera. Hay un montón de software, el Gestat, etcétera, etcétera, donde manualmente ingreso los datos. Estos software también no funcionan si no tienen datos. Estos software también, yo tengo que, el ser humano ingresa los datos de una u otra manera a estos paquetes, a estos programas, los ingresa. Porque si los software no tienen los datos, tampoco nos sirven, no hacen nada con las funciones que tienen ahí programadas, ¿no? Entonces, hoy en día necesitamos meter estos datos a los programas. El que tú escojas. Pero ojo acá, ojo. Cuando uno estudia estadística, debe empezar es por la parte teórica, entendiendo la teoría y entendiendo la parte práctica, y el resolver casos de estudio a mano alzada. Mi metodología de enseñanza es que enseño a mis alumnos a que primero lo aprendan a mano alzada, aprendan a hacerlo, como se dice en el argot académico, a mano, la vieja guardia, a mano. Antes no había computadoras, es verdad, todo se hacía a mano y también se llevaba mucho tiempo y mucho dolor de cabeza. Hoy en día, el hacer a mano tiene un límite. Vale decir, hasta cierta parte de la estadística puedo todavía trabajarlo a mano, pero después puedo hacerlo, pero ya sería en vano.
y demasiado tiempo y engorroso. Y en algunos casos, muy complicado. Entonces, ahí es donde entra a tallar la tecnología, vale decir, los software. En conclusión, si yo tengo base teórica, entiendo la estadística, voy a entender los resultados que te dan los programas. Porque los software no te enseñan los procedimientos. Los software lo que hacen es, tú le ingresas los datos, haces 3 pasos, clic y te da un resultado. ¿No es cierto? Pero no sabemos el procedimiento interno que hizo. O sea, todo ese algoritmo no lo sabemos. ¿No es cierto? Y tampoco no nos interesa, pero nos da el resultado. ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice el programa. El programa nos dice, dame los datos, yo te doy los resultados. No te incumbe cómo lo hice. Solamente le hacemos clic allá, clic resultado y te da el programa. Eso es. Entonces, ¿para qué sirve el software? Para agilizar el tiempo. Para agilizar el tiempo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado también con el abuso del software. Si tú vas a estudiar estadística, te metes por primera vez, vas a estudiar estadística y agarras software, pienso de que no está bien, porque te estás acostumbrando a meter datos, hacer clic acá y un clic tienes el resultado, está bien, pero ¿y si hubiera alguna modificación? ¿Y si hubiera algún cuestionamiento? A ver, no lo hagas con 30, hazlo con 20 y el software no tiene esa opción y tienes que hacerlo a mano, o al menos explicar cómo sería el resultado. Te agarraron, te agarraron ahí. ¿No? Entonces, los software tienen ventajas y desventajas. Cada software tiene su propia particularidad. No hay un software mejor que otro. No hay un software mejor que otro. Cada software tiene su razón de ser para qué. Hay software, por ejemplo, como el Excel, que no te construye una tabla de distribución de frecuencia, tú lo tienes que construir. Trabaja con full funciones, pero tú lo tienes que construir, ¿no? Pero es potente, hace otras cosas que el SPS no hace. Ahora, el SPS sí te da tú alimentas los datos, sí, pero te arroja la tabla de distribución de frecuencias. Sí, pero no te permite, digamos, programar en un solo clic, en un solo resultado ciertos eventos. Lo que sí te hace el RStudio. El RStudio es un software no solamente estadístico, también es matemático. No solamente matemático, sino también te saca modelos estadísticos y modelos matemáticos. Y también tiene otras funciones. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces por un tema de publicidad, de impresionar, de marketing, queremos agarrar, impresionar con softwares bien avanzados y hacer el estudio diciendo que esto es lo mejor. Es así. Para mí la mejor computadora es la marca Cerebro, la marca Análisis a través del cerebro, ¿no? Vale decir, mi teoría y mi tecnología. Mi teoría y mi tecnología. Entonces, yo entiendo bien la teoría, sé cómo hacerlo, sé cómo sale el procedimiento, y voy a entender qué es lo que hizo el software para darme ese resultado. Y si yo quisiera darle una modificación, voy a saberlo hacer porque sé mi base teórica y por lo tanto puedo responder y demostrar otro enfoque que le quiera dar ese caso de estudio. ¿Ya? Entonces, los software está bien, vamos a también utilizar software, pero también al inicio nos vamos a dar confianza a hacer caso de estudio a mano alzada, a afrontar los casos de estudio a mano alzada, hasta donde el tiempo y el trabajo nos lo permita. Si no, más adelante ya no, porque es algo en vano, ¿no? Porque tenemos tecnología que hoy en día debemos estar a la vanguardia para el análisis de los datos. Por ejemplo, analizar una data de 100, 500, 1000 que las empresas manejan a mano es absurdo. Entonces debemos conocer el manejo de algún software para el análisis de los datos, ¿ya? Pero no te olvides, eso no quiere decir que la tecnología va a estudiar por ti la parte teórica. Necesitas tú, como usuario, como investigador, como estadístico, saber los conceptos estadísticos. Muy bien. Entonces, tenemos ahí el enfoque de los software, diferentes software que podemos manejar. Esto dentro de la etapa de la recogida de datos, ¿no? Hay que preparar los datos, hay que saber con qué fuente trabajar, con qué instrumento, me tengo que decidir con qué software y tratar de alimentar los datos, así como vemos acá, a ver si lo puedo acercar, ¿sí ve? De esta manera se ven los datos
recogidos en los software. Bueno, entonces, dentro de la estadística descriptiva también me enseñan a cómo codificar cada dato o cada tipo de variable. Entonces, lo que ustedes ven son códigos que se les ha dado a cada variable, y estos códigos es la que he ingresado al software. Y con estos códigos es la que se trabaja dentro de la gestión de los datos, ¿ya? Ahora viene el siguiente estadio, en la presentación de los datos. Una vez que están en los software o que yo los tenga ahí, a los que yo los puedo hacer a mano alzada. Cuando hablo a mano alzada, pues estoy hablando de pocos datos, no menos de 20 datos. Pero a más de 20 datos ya hay que trabajar con software porque es ya regular. Entonces, lo que yo primero obtengo de la fuente de los datos son los datos, se les conoce como datos originales. ¿Sí? Datos originales. Luego hay que construirlos en matriz de datos, para decir, trabajarlos de forma ordenada. Luego los puedo yo organizar estos datos, ¿no? A través de las tablas de distribución de frecuencias. Y luego puedo presentar estos datos a través de las, ¿qué cosa? De las gráficas, ¿ve? Entonces, la presentación de los datos, eh, eh, puedo yo presentar los datos a través de gráficas y a través de tablas. Entonces, en este capítulo de la estadística descriptiva, fundamental conocer tablas de distribución de frecuencias y presentación de datos a través de gráficas. Fundamental. Ahora, esta es una presentación de datos, por ejemplo. ¿Ve? Aquí ya los datos no están como números, no están como números, no están en tablas, sino ya están en forma gráfica, ¿ve? Y esta tabla tiene algunos componentes, ¿no? Tiene su título, toda gráfica debe tener su título, toda gráfica debe tener la unidad, si es porcentual, si son personas, si son objetos, ¿no? Etcétera. Y también debe tener su fuente. Ustedes que están en la universidad, ustedes que están en el colegio, ustedes que están en posgrado, ¿no? No es esa, no presenten una gráfica sin estas partes. Asegúrese que su gráfica tenga un título. Asegúrese que esa gráfica tenga una unidad. Asegúrese que su gráfica manifieste la fuente. La fuente. ¿De dónde salieron esos datos? ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos. Hoy en día, en el tema de la redacción, también tienes que saber, estas posiciones de título, unidades, fuentes varían según el estilo de redacción, si es APA, Vancouver, etcétera. Hay que repasar eso. Nos enseñan ah, cómo yo debo presentar una gráfica en mi informe académico. ¿Cómo? Ahí estos estilos te dicen dónde va el título, cómo va el título, dónde pongo las unidades, dónde pongo la fuente, etcétera. Pero deben tener título, unidades y fuentes como mínimo. Así que ya sabes, joven universitario, estimado joven del colegio, señor de posgrado, no esperen que te lo digan, sino ya tú sabes que esas gráficas deben de identificarse con algunos elementos. Entonces, esta es la parte de la presentación de los datos. Ahora viene la caracterización de los datos dentro de la estadística descriptiva. Ya te dije, algunos libros le llaman como caracterización, otros libros le llaman como medición de los datos, medición de datos. ¿Qué pasa? Que dentro de la estadística descriptiva vamos a aprender que hay diferentes formas de medir los datos. Entonces, como hablamos de medición, entonces son medidas. Entonces vamos a encontrar medidas de tendencia central, los cuartiles, las medidas de variación, las medidas de forma, las medidas de posición, etcétera, etcétera. Hay muchas medidas. Vale decir, esas fórmulas que nosotros vemos en los libros, esos formularios, esas formulitas, al momento de aplicar, estoy caracterizando o estoy midiendo los datos. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto las tres etapas, ¿no? Las tres etapas de alguna descripción rápida, las tres etapas de la estadística descriptiva. Primera etapa o primer estadio, se recogen los datos. ¿Qué hago con esos datos?
aprendo a presentar esos datos, aprendo a presentar, aprendo a organizar esos datos. ¿Qué más puedo hacer con esos datos? Puedo caracterizarlos o puedo medir esos datos. ¿Sí? Entonces, estos tres estadios, la suma de estos tres estadios, ya estoy en condiciones de interpretar, concluir y recomendar, ¿no? En base al proyecto que tú estás trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres estadios. Finalmente, esos estadios me llevan a la interpretación, conclusión y recomendación. No te olvides, en todo trabajo estadístico tienes que interpretar, tienes que concluir y tienes que recomendar. ¿Ok? Muchas gracias. Espero que con este enfoque pueda ayudarte un poquito y darte confianza que la estadística no es difícil ni no es de cosa del otro mundo. Tiene sus procesos, tiene sus etapas, tiene sus pasos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en estos cursos que estoy dictando, ¿no? Aprenderemos cómo recoger, aprenderemos cómo presentar y aprendemos cómo caracterizar y daremos algunas interpretaciones, conclusiones y recomendaciones. Luego de todo esto se acabó la estadística descriptiva. Luego aprenderemos algo más de la estadística, como por ejemplo probabilidades. Muchas gracias. Espero haberte ayudado con esta pequeña presentación. Chao, nos vemos.